Bien, vamos a entrar de lleno en uno de los temas más centrales que existen, la resurrección. Pero, ¿qué es lo que realmente nos cuentan los evangelios al respecto? Porque no se trata solo de conocer la historia por encima, sino de analizarla a fondo. Hoy vamos a ver los detalles, los contrastes y a tratar de entender el significado tan profundo que tienen estos textos. Así que vamos a sumergirnos juntos en esta historia. Para empezar, es importantísimo entender esto. Según las fuentes, la resurrección no es un acontecimiento más en la lista. No, para nada. Es literalmente el pilar sobre el que se construye toda la fe cristiana. Se dice que si quitas este evento, la fe misma se derrumba, pierde todo su sentido. Entonces, nuestro primer tema es cómo se narra el evento en sí. Y fíjense, el Evangelio de Mateo no lo describe como algo, silencioso o sutil. Todo lo contrario, lo presenta como una intervención divina súper directa y poderosa. Una verdadera demostración de poder sobre la muerte y las leyes de la naturaleza. Y todo arranca con una sacudida, un gran terremoto. Esto no es un detalle menor, ¿eh? Desde el primer segundo establece un tono dramático, casi cósmico. Es como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a ese poder que se está por desatar. Y justo entonces aparece el mensajero celestial. La descripción es impresionante. Su aspecto como un relámpago, su ropa blanca como la nieve. Esto es más que una simple aparición. Es un símbolo de la majestad y la pureza del poder divino. De hecho, el texto nos cuenta que era tan abrumador que los guardias se quedaron ahí paralizados del miedo. Y aquí está, el mensaje central, la frase que lo cambia absolutamente todo. Ahora, hay un detalle fascinante en este momento. Según los análisis, el ángel no movió la piedra para que Jesús pudiera salir. Él ya había resucitado. No, la piedra se movió para que los testigos pudieran entrar y ver con sus propios ojos la evidencia. Y esto nos muestra un punto clave de una forma increíble. A ver, en el relato de Marcos, las mujeres van de camino al sepulcro con una preocupación superhumana, súper práctica. Oye, ¿y qué nos va a mover esa piedra tan pesada? Pero, al llegar, descubren que el problema ya fue resuelto. Su preocupación se topa de frente con una acción divina que ya había sucedido. Es un choque de realidades. Sigamos avanzando en la historia porque ahora llegamos a un detalle que es crucial. ¿Quiénes fueron las primeras personas en recibir esta noticia? Y la verdad, es una elección que, para la época, era totalmente inesperada. Claro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Por qué ellas? En una sociedad tan patriarcal, donde el testimonio que valía era el de los hombres importantes, ¿por qué la noticia más grande de la historia se le confía primero a un grupo de mujeres? Bueno, el análisis de las fuentes nos da varias pistas. Primero, el contexto. En esa cultura, el testimonio de una mujer no tenía el mismo peso legal. Por eso, el argumento es que si la historia fuera un invento, lo lógico habría sido elegir a testigos masculinos, gente respetada, para que fuera más creíble. El hecho de que se mantenga a las mujeres como las primeras testigos se ve como un indicio de que la historia es auténtica, y además resalta un tema que vemos una y otra vez, la elección de la humilde para llevar a cabo los planes más grandes. Después del descubrimiento, las testigos no se quedan ahí paradas. Viven una mezcla de emociones súper intensas que, de hecho, las impulsa a la acción, a una misión muy clara que reciben en ese mismo instante. Mateo describe lo que sienten como temor y gran gozo. ¿Cómo es posible sentir las dos cosas a la vez? Bueno, el temor aquí no es pánico, es más bien una reverencia profunda, un asombro ante algo sobrenatural que rompe todos los esquemas. Y el gozo, pues es la consecuencia lógica de entender la noticia. La muerte, el miedo más grande del ser humano, ha sido vencida. Y es justo ahí, en medio de esa carrera, con esa mezcla de asombro y alegría, que ocurre el primer encuentro. El Jesús resucitado se les aparece. Y su saludo es simple, directo, pero lleno de significado. Salve, que también se podría traducir como alégrense. Es como una confirmación de que su alegría tiene todo el fundamento del mundo. Tanto el ángel como Jesús les dan un mandato clarísimo, que podemos resumir en 3 pasos. Primero, no temáis. Es una orden para calmar ese miedo que paraliza y cambiarlo por confianza. Segundo, id y dad las nuevas. La resurrección no es un secreto, es una noticia que hay que proclamar. Y tercero, una promesa y un lugar de encuentro. Allí me verán, apuntando hacia Galilea. Y ya para ir cerrando, vamos a poner los relatos uno junto al otro, porque aunque la noticia principal es la misma en todos, los detalles y los matices que nos da cada evangelio ofrecen perspectivas únicas y juntas nos dan una imagen mucho más completa.
A ver, echemos un vistazo a esta tabla. Mateo, por un lado, nos describe un evento espectacular. Terremoto, un ángel que baja del cielo. Es muy visual. Marcos, en cambio, se enfoca más en el resultado. Llegan y la piedra ya no está. Luego, los mensajeros. En Mateo, el ángel está sentado sobre la piedra. Imaginen la imagen de dominio. En Marcos, es un joven sentado dentro del sepulcro. Y el mandato, bueno, en ambos casos es ir a Galilea, pero Marcos añade ese detalle de mencionar a Pedro. Son estas pequeñas diferencias las que le dan a cada narrativa su propio color. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Lejos de ser contradicciones que debilitan la historia, ¿cómo es que estos relatos, cada uno con su propio enfoque y sus detalles únicos, se unen para formar el pilar de una fe mundial? Quizás es precisamente esa convergencia en el mensaje central, a pesar de la diversidad en los detalles, lo que le da su increíble y duradero poder.